A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de los Hechos. Vamos a hablar algo de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, amén. No importa dónde usted esté, no importa el sector donde usted se encuentre, usted es la iglesia de Cristo. Y por ser la iglesia de Cristo significa que forman un solo cuerpo. El que está a la par suya es parte del mismo cuerpo, sí o sí. Amén. Entonces véanlo, por favor, vean que está a la par suya. Me va a ver un buen rato a mí. Vean que está a la par suya y dígale, si es hermano o hermana, dígale, me alegro. Pero dígale, me alegro. Veo que algunos no hablan español. Me alegro que seamos parte del mismo cuerpo. En el cuerpo hay dedos chiquitos, dedos gorditos, dedos largos. Algunos en el cuerpo tienen partes que no les gusta, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Yo le pudiera preguntar en esta mañana, ¿y a usted quién le llamó? Fíjese la pregunta con la que quiero comenzar. ¿Y a usted quién le llamó? No le llamó su denominación, no le llamó la organización, no le llamó ni la iglesia donde usted está, no lo llamó ni la comunidad donde usted está, lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios sabe a quién tiene sentado en esta mañana, en este lugar, para hablarle este mensaje. No habemos, y con amor se lo digo, soy el primero, no habemos personas calificadas para estar en el puesto en el que estamos. ¿Cuántos dicen amén? No está en la iglesia o no estoy en la iglesia porque somos lo mejor de lo mejor. Somos quizás personas que antes de venir a Cristo hemos dejado mucho que desear. O aún en el cristianismo hemos cometido errores. Pero lo que esta mañana quiere Dios recordarle a usted y a mí es, ¿sabe por qué está aquí en este agasajo? Porque estamos por la pura gracia y misericordia del Señor. Entonces, como estamos por la gracia del Señor, veamos una parte donde se ve la gracia del Señor. Amén. Hechos capítulo 12. Vamos a leer 12 versículos, pero se los quiero leer. Quiero que usted preste atención. Es una historia muy bonita que tiene mucho que aplicarse en nuestros tiempos. ¿Lo tenemos? Si usted mira que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala y gánelo para Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro ¿qué? Grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mira qué interesante. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciéndole, ¿qué le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era
verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y veamos el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde ¿qué? Muchos estaban reunidos orando. Tomen su asiento, hermanos. Yo quiero hablar esta mañana lo mismo que acabamos de leer. La reflexión de esta mañana, y quiero hacerla breve, la reflexión de esta mañana es un llamado para que todos oremos juntos. Amén. ¿Para qué? Para que todos oremos juntos. Si usted leyó conmigo, prestó atención a esta porción de la Escritura, dice en el versículo 1 que algunos cristianos estaban siendo maltratados. ¿Qué estaban haciendo con los cristianos? Los estaban maltratando. Yo pudiera preguntarle, ¿cree que habrá alguna diferencia con los cristianos actuales? ¿Cree que habrá alguna diferencia con el cristianismo en el mundo en el que estamos? No. Hermano, nuestras iglesias sufren maltrato. El pueblo del Señor ha sufrido, está sufriendo, y no es negativismo, es realidad, va a seguir sufriendo. Es necesario para que los tiempos finales de la historia se completen. La iglesia es maltratada, hermanos que son maltratados muchas veces en sus trabajos porque son cristianos, pero quiero refugiarme en esta parte. Usted como siervo muchas veces es maltratado. Dice que el rey en ese entonces, Herodes, hacía que maltrataran al pueblo. Muchos de los que estamos aquí esta hora escuchando esta reflexión, quizás en nuestra vida hemos sido maltratados. Y lastimosamente tengo que decirlo, muchas veces quizás hemos sido maltratados por el mismo cuerpo de Cristo. ¿Me escuchó? Muchas veces lastimosamente hemos sido maltratados por todos, por el mundo, por el enemigo, pero por el cuerpo de Cristo. Quizás usted está en una zona donde muchas veces ha necesitado ayuda y hay gente que ha podido ayudarle del mismo cuerpo de Cristo y no le ha ayudado. Ese es un maltrato que usted ha recibido. Quizás usted como siervo dentro de su propia iglesia, usted ha sido maltratado. No podemos negarlo, el ser servidor de Cristo, el ser servidor de una iglesia, no todo es color de rosa. Muchas veces tenemos miembros, no vaya a decir amén, pero muchas veces tenemos miembros que han sido ingratos con nosotros. Nunca le han preguntado si ha comido, si ha dormido, si está todo bien en casa. Muchas veces le han aquejado que quizás usted no ha estado con ellos, cuando quizás usted ha necesitado que ellos estén con usted. Dice que estos cristianos, por Herodes principalmente, fueron maltratados. Y repito, es algo que nosotros no vamos a poder evitar. Es necesario muchas veces que el maltrato se nos dé. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde usted y yo vamos a entender quién es el que nos ha llamado. Porque a pesar de recibir o estar recibiendo algún tipo de maltrato, usted no puede negarlo. Dios siempre ha permanecido fiel con sus hijos. Y aquí voy a decir algo también. Quizás usted ha sido maltratado no por el cuerpo de Cristo. Quizás usted ha sido maltratado por su propia familia en carne. ¿Cuántos de los que estamos acá, quizás nuestra propia familia en carne, maltratan nuestra fe porque nos dicen: vaya, que tu Dios te saque, que tu Dios te ayude, que tu Dios te socorra? ¿Y cuántos pudiéramos con gozo decir en esta mañana: tenían razón? Nuestro Dios siempre nos ha socorrido, nuestro Dios siempre nos ha sacado, nuestro Dios siempre nos ha bendecido. Muchos de los que están aquí esta mañana, por eso le dije al principio, escucharles sería ya la enseñanza. ¿Por qué? Porque podría decirle a todos los demás: he sufrido, pero ha valido la pena porque Cristo ha estado conmigo.
he padecido, pero ha valido la pena porque el Señor ha estado conmigo. Vaya, pero no solo los maltrataban. Si usted también leyó conmigo en el versículo 2 dice algo. La situación de maltrato había provocado que mataran a un cristiano. Y ahí dice el nombre, Jacobo. Y oiga esto, el asesinato de él, ¿qué provocó? Que la gente se alegrara. Escuchó y leyó conmigo. Mataron a Jacob. ¿Cuántos hasta el día de hoy, hermanos, conoce usted que han perecido en el cristianismo? La delincuencia, a mí me encantaba algo mientras yo estaba sentado. Estaban viniendo todos ustedes, pero estaba viendo este video. Dice que Herodes era el que había iniciado toda esta historia, ¿sí? Yo no soy de acá, yo soy de San Salvador. Puedo decirlo con toda libertad, pero esto tiene una bendición. Yo quisiera que usted lo viera así. Más adelante voy a pedirle permiso a la alcaldesa para orar por ella, pero usted tiene una bendición. Usted, en vez de tener a un gobernador que lo esté maltratando, lo está bendiciendo. ¿Me escuchó? Dice que Herodes, ¿qué hizo Herodes? Maltrataba. Yo quisiera que a mí me maltrataran con estas cosas. No sé cuántos quisieran, ¿verdad? Pero fíjese esto, me encantó algo. Hicieron una marcha para evitar más muertes. Yo estaba viendo eso. ¿Cuántos miembros de nuestras iglesias están muriendo por la situación que está pasando en nuestro país? De eso no solo es acá. Repito, yo vengo de San Salvador. Hay lugares donde voy a predicar, me invitan a predicar y tengo que ir vidrios abajo. Tengo que ir diciendo a qué voy. Situaciones difíciles. Se parece algo a esto, ¿verdad? Oraba cuando me hicieron la invitación para estar con ustedes. Oraba, le decía, Señor, ¿qué quieres hablarle a los pastores, a los siervos? Muchos de ellos tienen mucho que enseñarme a mí. Pero ¿qué tienes que hablarle, Señor? Y esta es una realidad, lo que estaba pasando en Hechos capítulo 12, algo parecido a lo nuestro. ¿Cuántos han muerto, hermanos? En sus iglesias por la situación delincuencial, de criminalidad, ¿cuántos han fallecido? Dice que aquí fue Jacob y Herodes vio algo. El pueblo se entristeció, ¿verdad? No, dice que los judíos se alegraron por lo que estaba pasando. El enemigo se alegra cuando en las iglesias muchas veces son mutiladas porque los miembros ya no pueden ir porque está difícil la situación. El enemigo se alegra cuando hay una situación de criminalidad que hace que las iglesias mermen la asistencia. Hay momentos en los que ya no se pueden hacer vigilias como antes, ¿se recuerda? Llegábamos 5, 6 de la mañana y con gozo, y no, y tiene que ser hasta medianoche quizás, porque la situación no lo permite. El enemigo se alegra. Y fue tanta la emoción que Herodes dijo, agárrenme a Pedro. Y no lo agarraron solo para meterlo preso. ¿Para qué lo agarraron? Para matarlo también. Pero había, dice, una fiesta de panes sin levadura. Claro, la gente puede decir, era una fiesta. No, era una pausa divina que Dios estaba haciendo, si usted lo quiere ver así. Agarran preso a Pedro, lo meten a la cárcel, pero no podían hacer algo. ¿Por qué? Porque tenían que respetar esa fiesta. Pero pasada esa fiesta iban a sacar a Pedrito, ¿para qué? Para matarlo. Pero Dios hizo esa pausa. ¿Para qué? Esta mañana Dios está haciendo una pausa en sus labores. Decía el siervo, muchos no pudieron venir porque están en sus quehaceres. Está bien, pero usted hizo una pausa en su agenda. Amén. Aquí hizo Dios una pausa. Metieron preso a Pedro, pero Dios hizo una pausa que quiere que usted y yo hagamos. ¿Para qué hizo Dios esa pausa? Piense, agarran a Pedro y ¿qué comenzó a hacer la iglesia? Dice el versículo 5, ¿qué hizo la iglesia? Orar sin cesar por Pedro. La iglesia comenzó a hacer ese acto de orar sin cesar por Pedro. No le conozco, pero conozco al mismo Dios que le ha llamado, porque es el que me ha llamado a mí. No sé dónde está su iglesia, pero el Señor sí lo sabe. Y Dios quisiera que usted en esta mañana hiciera algo. El hermano que está acá quizás no conoce a todos los que están acá, pero es parte del mismo cuerpo. Y Dios quiere que este siervo, con todos los siervos que estén aquí, sin importar el nombre de la iglesia, denominación u organización, que todos hiciésemos por San Juan Opico lo que esta iglesia hizo. Se unieron para orar juntos
sin cesar. Déselo al Señor si se lo va a dar, por favor. Dice que agarraron a Pedro. Hermano, hermana, perdóneme. Quizás usted me va a decir: gracias al Señor, hasta el momento la situación no me ha afectado a mí. ¡Qué bueno! Pero nadie le garantiza que no le va a afectar. Nadie le da garantías que no le va a afectar. Yo quisiera repetir esto: dele gracias al Señor, porque tiene una oportunidad que la misma gobernación de acá le está diciendo: aquí hay puertas abiertas. Amén. La iglesia necesita estar unida, orando por la situación que estamos pasando. Yo sé que muchas veces su iglesia puede tener 20, 30, no sé cuántos miembros, pero aquí este versículo no está hablando solo de su iglesia local. Dios nos está haciendo un llamado esta mañana. Quiere que la situación cambie. Únase a los demás que han sido llamados por el mismo Rey de Reyes. La iglesia tiene que orar junta. Yo sé que muchas veces no puede negarlo. Hay diferencias de pensamiento, de enseñanza, de muchas maneras, de muchas formas. Pero saben que aunque hayan esas diferencias, seguimos teniendo el mismo Dios por Señor. Seguimos teniendo el mismo Dios por Rey de nuestras vidas. ¿Por qué le menciono esto? Pedro estaba preso, y no preso nomasito. Dice que estaba encadenado y pusieron 4 guardias, no 4 soldados, sino que 4 grupos de guardias para que lo tuvieran bien cuidado. ¿Por qué? Porque Herodes sabía a quién había agarrado. Y Herodes sabía que el que había llamado a Pedro, Jesús, había sido liberado de una tumba con una roca. Y dijo: no vaya a ser que me hagan lo mismo. El diablo usa siempre las mismas artimañas para dañar el cuerpo de Cristo. Las mismas artimañas usa. División, pleitos, contiendas. Pero el Señor siempre usa los mismos métodos para ayudarle a su pueblo. Y este método es la oración. La Biblia manda que el pueblo del Señor tiene que orar sin cesar. Yo le invito a esta hora: póngase a pensar en todas las necesidades que hay en su iglesia, en todas las necesidades que hay en su comunidad. A mí me llama la atención si puede enumerarlas en su mente. Dice en el versículo 5 que la iglesia estaba orando. Y la oración de esa iglesia que estaba orando hicieron que cadenas se rompieran. Hicieron que puertas se abrieran. Hicieron que Pedro pudiera salir de la cárcel. Póngase a pensar todo lo que pudiera pasar si como iglesia nos comenzamos a unir, a orar. Milagros comenzarían a suceder. Milagros comenzarían a pasar. Y no solo me refiero que la ola delincuencial puede bajar. Iglesia, milagros pueden suceder en nuestras vidas si nos unimos a orar y a buscar el poder del Todopoderoso. Nuestras iglesias necesitan sanidades. Tenemos miembros enfermos. Nuestras iglesias necesitan provisión. Usted no estaría bendecido que le estuvieran dando provisión cada mes. ¿Sabe usted que el gobierno municipal puede ser bendecido a través de su oración? ¿Sabe que usted puede ser, si ellos son bendecidos, usted es bendecido? Pero muchas veces hemos olvidado que hemos sido llamados a ser parte de un solo cuerpo. Repito, mientras la iglesia estaba orando, cadenas eran rotas. Mientras usted se una al hermano, a la hermana que está a la par suya a orar, cadenas van a ser rotas. Este municipio puede ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Este municipio puede ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Póngase a pensar algo. Muchas veces usted y yo no hemos permitido que el Señor nos enseñe su poder porque no queremos ver. Pero esta mañana, piense. Pedro estaba preso. ¿Y qué estaba haciendo la gente? Orando. Quizás nunca la gente va a saber que por su oración este municipio quedó libre. Quizás nunca van a conocer nuestro nombre. ¿Por qué dice eso, hermano? Perdóneme, pero a mí en el versículo 5 no me da quiénes estaban reunidos, no me da los nombres. Solo dice que la iglesia estaba reunida. ¿Qué quiero decir con esto? No importa si San Juan o Pico no sabe su nombre. Lo que importa es que el Rey de Reyes sepa que usted está orando por este municipio. ¿Por qué le digo esto?
esto? Porque a usted y a mí el Señor nos llamó a pregonar una sola cosa: Cristo Jesús tiene poder, está vivo y está reinando por los siglos. A usted el Señor nos llamó a una sola cosa: Cristo salva y viene pronto. Nos llamó a pregonarle a las personas eso. Y sabe que una de las mejores formas de poder pregonarlo es que este municipio sepa algo: que no importa que aquí hay 5 denominaciones, estamos unidos porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey. Dice que la iglesia estaba orando. Y mientras la iglesia oraba, usted lo puede ver, Pedro estaba bien preso, con 2 cadenas, hermanitos. Piense conmigo. Y a la par tenía 2 guardias, 2 soldados. Y habían 4 grupos de soldados. Y para salir de ahí había una gran puerta de hierro. ¿Usted leyó? Se apareció un ángel. El ángel le habló. Le dijo: levántate. Y en el momento en el que se levantó, ¿qué pasó? Cayeron las cadenas. ¿A cuántos esta mañana el Señor le está diciendo: eso que te tiene atrapado, levántate? Levántate. El Señor tiene el poder de quitarlo de tu vida. Levántate. Dice que se levantó y las cadenas se cayeron, y los soldados que estaban a la par ni sintieron. Ponte la manta y sal conmigo. Puedo preguntarle, enumere todos los problemas que tiene usted como iglesia. Usted como iglesia, usted como pastor local, todos los problemas que tiene. Yo le puedo enumerar los que yo tengo. Puede ser una lista larga. Y en el nombre de Jesús le digo: todo eso puede caer en el nombre de Cristo esta mañana. Todo eso puede desaparecer. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dice que Pedro es liberado. Qué gozo va a ser cuando usted y yo sepamos que este país es liberado por la sangre de Cristo Jesús. Repito, yo soy de San Salvador, pero sabe que su oración también puede afectar mi municipio. Cuando la iglesia del Señor se une, cosas preciosas suceden. Gloria a Dios. Cosas maravillosas suceden. Hay un canto, ¿se recuerda de ese corito? Milagros comienzan a pasar. Usted puede llegar, mañana tiene su culto dominical, y usted puede llegar mañana con una visión a su iglesia de creer algo. Los 7, los 20, la cantidad que tenga, si de verdad se ponen a orar, milagros van a comenzar a pasar. ¿Por qué? Porque están orando a alguien que está vivo, sentado en el trono y que tiene el control de todas las cosas. Para el Señor no hay nada imposible. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Todas las cosas que estaban impidiendo que Pedro fuera libre, con todas ellas el Señor pudo. Amén. Hermanos, con todas las cosas que usted tenga que le impidan, el Señor puede. Amén. Dice que es liberado. A mí me llama la atención que comienza el relato contándonos en el verso 5 que la iglesia estaba orando. ¿Y qué dice? En el verso 12, Pedro salió y fue a la casa de María. ¿Y qué encontró haciendo a la gente? Orando, hermanos. Ellos estaban orando por un milagro, y el milagro ya estaba ahí con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor puede enseñarnos algo a través de esta historia. Lo que para usted y para mí es imposible, para el que está sentado en el trono todo es posible. Para Él todo es posible. Pero no puedo cerrar esta reflexión sin mencionar esto. Unos capítulos antes, en el capítulo 2, versículo 1 para ser específico, antes que sucediera el milagro de Pentecostés, dice que la iglesia estaba unánime juntos. 2 palabras, con esas quiero terminar. ¿Sabe que unánime significa que aunque yo quizás no piense igual que el pastor Asensio, que aunque quizás no tengamos las mismas enseñanzas, tenemos ambos algo en común: a Jesucristo por Señor? Quiere decir, la iglesia necesita recordar, es que no todos vamos a pensar igual, pero todos tenemos algo en común: al mismo que murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros. Y dice que estaban
juntos, con nuestras diferencias, pero hemos entendido algo. No es Él, no soy yo el que hace los cambios, se llama Cristo Jesús, y Él está aquí en esta hora. Él está diciendo a usted y me está diciendo a mí: ¿quiere que las cosas cambien? Oremos juntos. ¿Quiere que las cosas comiencen a pasar en una forma extraordinaria? Oremos juntos. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús esta mañana, por favor. Cuando la iglesia ora junta, cuando la iglesia entiende que es tiempo de ya no perder el tiempo, comienzan a pasar milagros. Amén. Vamos a comenzar a ver gente llena del Espíritu Santo. Vamos a ver milagros de sanidades. Vamos a ver milagros de provisión. Vamos a ver cambios en las familias. Matrimonios restaurados. Jóvenes convirtiéndose a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el poder está en la oración. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Amén. Vamos a orar.